La península de Corea cumple 70 años inmersa en un conflicto que comenzó como una división temporal en el marco de la Guerra Fría y que luego se terminó perpetuando en un estado de guerra latente con frecuentes escaladas de tensión. La comunista Corea del Norte y la capitalista Corea del Sur fueron durante siglos una sola nación con etnia, historia, cultura e idioma comunes. Sin embargo, hoy la separa una de las fronteras más impenetrables del mundo, la zona desmilitarizada del Paralelo 38. Soldados de ambos bandos patrullan esta franja desde 1953, año en que finalizó la Guerra de Corea y se estableció el actual mapa de esa península. El armisticio que puso fin al conflicto se concibió como un acuerdo provisional a la espera de sellar un tratado de paz definitivo. Pero ¿por qué esto nunca sucedió? Desde inicios del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, Corea permanecía bajo el dominio colonial de Japón. Tras la derrota nipona en 1945, la Unión Soviética ocupó la mitad de la península al norte del Paralelo 38 y Estados Unidos la mitad sur. La idea era que el pueblo coreano decidiera su propio futuro en los años siguientes, pero nunca se llegó a un acuerdo para designar un sistema y un gobierno unificado. Por el contrario, las diferencias políticas e ideológicas entre el norte, que implantó reformas comunistas a gran escala, y el sur, que conservó el sistema capitalista bajo un gobierno afín a Estados Unidos, se profundizaron, lo que resultó en la creación de dos estados completamente separados. En 1950, Corea del Norte, con el apoyo político y logístico de la Unión Soviética y de China, invadió el sur con el propósito de reunificar la península bajo un solo régimen comunista. Y casi lo consigue en los primeros meses, pero el lado sur, respaldado por Estados Unidos y sus aliados, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, resistió y reversó la invasión. En 1951, el estancamiento de la guerra obligó a las partes a iniciar conversaciones de paz en la ciudad fronteriza norcoreana de Kaesong. Sin embargo, el alto al fuego aún estaba lejos, ya que ambos mantenían diferencias no reconciliables. Primero, China y la Unión Soviética insistían en trazar la frontera en el Paralelo 38, mientras que Estados Unidos y sus aliados proponían situarla en la línea del frente, que en aquel momento estaba a unas decenas de kilómetros más al norte. Por otro lado, los comunistas exigían la repatriación obligatoria de todos los prisioneros de guerra, mientras que sus rivales lo que proponían era que cada capturado eligiera voluntariamente instalarse en el norte o en el sur. Estos y otros problemas, como la desconfianza mutua y las acusaciones cruzadas de maltrato a los prisioneros, pausaron las negociaciones desde agosto de 1951 hasta abril de 1952. Ya con la muerte de Stalin y la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en el año 1953, se aceleró la búsqueda de una solución y se firmó el armisticio en Panmunjom. Pero el histórico alto al fuego que puso fin a la Guerra de Corea y que saldó con un empate técnico dejó entre 4 y 6 millones de muertes civiles y militares. Suscribieron el documento Corea del Norte y China por un lado y del otro Estados Unidos en representación del Comando de las Naciones Unidas. Pero la paz nunca se firmó. Primero, porque el armisticio no reconoció a las dos Coreas como estados soberanos separados y ambas, en sus respectivas constituciones, siguen reclamando hasta el día de hoy como suyo el territorio íntegro de esa península. Y este tampoco abordó las disputas territoriales, lo que ha generado tensiones y encontronazos, especialmente en las tensas aguas fronterizas del Mar Amarillo. Y tampoco incluyó las provisiones necesarias para redactar el futuro tratado de paz definitivo. Y esto último obligó a prolongar el armisticio los primeros años en los que, en pleno apogeo de la Guerra Fría, ambos bandos se veían como enemigos irreconciliables sin intención alguna de buscar modos de promover la paz. En la actualidad, Estados Unidos mantiene desplegados más de 28.000 soldados en Corea del Sur, un contingente clave para disuadir a Corea del Norte y, sobre todo, afianzar su presencia militar en Asia Oriental frente a
potencias rivales como China o Rusia. De suscribirse a un tratado de paz definitivo, esto podría implicar la retirada o la reducción de las tropas de Estados Unidos y con ello desnivelar en su contra el equilibrio de poder en esa región. China, por su parte, siempre ha observado con recelo cualquier cambio en la situación actual de la península coreana. Y si bien un tratado de paz podría poner fin a la guerra en términos legales, el camino hacia una verdadera normalización en las relaciones entre norte y sur, separadas por una inmensa brecha política, ideológica y económica, es un desafío de proporciones mucho mayores. Si este análisis les resultó interesante y quieren seguir entendiendo los hechos políticos, sociales y económicos que marcan nuestra historia, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.